Thank you, Brother Michael. Amén. Gracias, hermano Michael. Puedo escuchar a Michael orar toda la mañana. Bueno, como dijo Michael, vamos a continuar nuestra serie en Tito. Bueno, vayamos a Tito, si no estamos ahí aún. Vayamos a Tito capítulo 3 y compartiremos una historia. Cuando Aaron y yo pasamos los primeros años juntos de casados, fundando una pequeña iglesia en el norte de Dallas, con el deseo de alcanzar a las iglesias, a los que habían ido o los que no habían ido a la iglesia, o que estaban desconectados y ya no asistían. Queríamos alcanzarlos con esperanza, la esperanza del Evangelio. Queríamos cultivar esas relaciones. Conseguí un trabajo en Starbucks y nuestra primera comunidad de iglesia se construyó sobre esas relaciones, con compañerismo del trabajo, clientes en la tienda y haciendo amigos con esos adultos de la iglesia. Invité como a 7 o 8 de ellos a cenar. Les ofrecimos una comida gratis y les preguntamos sus pensamientos sobre la iglesia y el cristianismo y les dimos preguntas sobre la cena, sobre qué te impide de ir a la iglesia y dónde encuentran las respuestas a las preguntas profundas de la vida y cuál es su impresión general sobre el cristianismo. Y me eduqué mucho escuchando de ellos. Nunca olvidaré a un joven, Hunter, y su sincera respuesta a la pregunta de por qué no iba a la iglesia. Mientras otros decían, no la necesito, es demasiado intolerante, la iglesia me hace sentir mal. Hunter me miró con sinceridad en los ojos y me dijo, ¿sabes por qué no voy a la iglesia? El olor. La iglesia de mi abuela huele raro y no lo soporto. Y yo más o menos lo entendí con lo de Generosity Feeds. No, pero vamos a empezar la comunidad Febreze en CBC, así que... Pero cuando les preguntamos sobre sus percepciones del cristianismo, los cristianos son demasiado críticos, poco tolerantes, tampoco intelectuales y demasiado ingenuos. Mencionaron que ven mucha hipocresía en los cristianos, de lo que decían y cómo vivían. Y aunque todas las críticas son justas, creo que muchas sí lo son. Fue hace muchos años. Así que, ¿qué dice la cultura actual sobre los cristianos? Aunque no todo es malo, no es muy diferente. Existe una sensación cultural de positividad en el cristianismo, promueve el sentido de propósito en la vida y hay una historia. Y yo ocupo un lugar intencional en ella. Proporciona un marco de moralidad y de verdad en el sistema de valores trascendentes que explica por qué sentimos lo que sentimos en un mundo roto. Es un sentido de comunidad y pertenencia, personas que comparten la vida juntos. Hay percepciones positivas, pero muchas de nuestras culturas dicen sobre los cristianos y nuestra fe, como lo que dijeron mis amigos en Texas, que los cristianos son ignorantes, que niegan la ciencia o las realidades del mundo que nos rodea. Y con los escándalos públicos, que los cristianos claman ser superiores moralmente, pero son igual que los demás. Pero cada vez crece la percepción de que los cristianos tienen la misma sed de poder que los demás, que utilizan el cristianismo como un arma para avanzar su dominio político, cultural, social. Según el estudio de Pew Research 2023, los no evangélicos, aquellos que no declaraban ser cristianos protestantes renacidos, tenían casi el doble de probabilidades de tener una visión negativa de los cristianos evangélicos que una visión positiva. El mundo incrédulo, lo que nos rodea, el doble de probabilidades de tener una visión negativa sobre los cristianos evangélicos que una positiva. Pero los que creemos y seguimos a Jesús, los verdaderos cristianos, les importa lo que el mundo piensa de nosotros. Debería importar nuestra reputación y percepción ante el mundo. Sí y no. No, en el sentido que como cristianos ya no nos validan las voces y opiniones de los demás. No necesitamos de otros
ya sea hermanos cristianos o cualquier otra persona del mundo, que nos den nuestro valor, nuestra valía, nuestra validación. Todo eso lo encontramos en Cristo, quien nos ama y murió por nosotros para hacernos quienes somos. Su voz y su opinión sobre nosotros importan. Los cristianos ya no somos complacedores de personas, aquellos que temen y viven según. Y nosotros buscamos y servimos a Dios y solo a Dios. Es lo que dijo Pablo al defender el ministerio del Evangelio. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Así que, si buscamos nuestra validación, nuestra importancia, nuestro significado en las personas y sus opiniones y percepciones sobre nosotros, en lugar de Dios, entonces no deberíamos vivir según lo que la gente piense de nosotros, sino según lo que Dios piensa de nosotros. Pero, al mismo tiempo, también estamos llamados a vivir nuestra fe en voz alta, en público, ante los ojos del mundo, para que nos vean y se formen opiniones y pensamientos no sobre nosotros, sino sobre el Dios al que servimos y el Jesús que predicamos, para que nuestra fe pública en voz alta y pública brinde al mundo una percepción verdadera y correcta de Dios, una que atraiga a los corazones que anhelan una esperanza real, una verdad conocible y un significado que el mundo no puede ofrecer. Vivir nuestra fe en voz alta es como cuando Jesús dijo: hagan brillar su luz ante todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Y cuando Dios habló a través de Pedro, diciendo: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. ¿Qué corregirá en última instancia la falsa percepción que el mundo tiene de Dios y sus verdaderos seguidores? ¿Voces fuertes en línea? ¿Mejores argumentos? No, pero últimamente son las vidas de los que tratan de vivir la vida según Jesús, vidas de fe vividas en voz alta, de lo que valida en el mundo en la esperanza que hay en nosotros. ¿Deberían los cristianos preocuparse por el mundo que nos rodea? ¿Piensa de nosotros? Sí, no por lo que ellos piensan sobre nosotros, sino por lo que nuestras vidas llevan a la gente a pensar de Jesús. Eso es lo que Pablo le dice a Tito en nuestro pasaje de hoy. Así que leamos nuestros 2 versículos cortos de hoy. Solo 2 versículos. Va a ser un sermón corto. Vamos a desempacar el versículo 1 y el 2 del capítulo 3. Sigan mientras leo. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno y no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Esta es la palabra de Dios. Así que si recuerdan en el capítulo 2, Pablo le pide a Tito que recuerde a los hombres y a las mujeres de la iglesia cómo comportarse unos con otros en la iglesia. Ahora Pablo se centra en lo que significa vivir para Cristo en público ante un mundo que observa, que fe en voz alta recuerda nuestra identidad, respeta a nuestros gobernantes, rinde obediencia y está dispuesto a hacer el bien. Para comenzar con esta fe en voz alta, Pablo elige una frase específica. Recuérdales que una fe en voz alta recuerda nuestra identidad. Así que si recuerdan a Creta, la isla donde Tito está levantando esta joven iglesia, en el capítulo 1, volviendo al versículo 12, Pablo cita a uno de sus profetas.
probablemente Epiménides diciendo, fue precisamente uno de sus propios profetas que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Así es como los cretenses describen a su propia cultura: malvado, egoísta, indisciplinada, perezosa. Es una cultura vil y impía, pero no sorprende que el antiguo historiador griego Polibio describió la cultura cretense como una donde es imposible encontrar una conducta personal más traicionera ni una política pública más injusta que en Creta. Así que toda esta carta de Tito tiene como motivo identificar una iglesia llena de cretenses que han conocido a Jesús y su gracia transformadora, y que ya no vivan como vivían antes. Así que Pablo empieza esta sección no con instrúyeles, enséñales, ni mandarlos, sino que recuérdales que lo que voy a escribir a continuación, Pablo dice, no es algo nuevo, no es algo descabellado, no es algo solo para los profundamente maduros, espirituales fuertes o los santos experimentados. No, Pablo dice lo que escribió a continuación, que es cristianismo básico, algo que todos los creyentes, ya sea que sigan a Jesús durante un día o una década, pues somos de Jesús y en Él tenemos una vida nueva. Y con eso una nueva identidad y una nueva forma de vivir para todos. No se trata de enseñarles, no instruirles, sino de recordarles cómo debemos vivir por quienes somos en Cristo. Nuestra fe en voz alta comienza recordando quiénes somos, nuestra identidad como Cristo, como de Cristo. Y es al recordar esa nueva identidad que compartimos de que nuestra fe en voz alta respeta a nuestros gobernantes. Recordarles a someterse a los gobernantes y a las autoridades. Hay pocas palabras en la Biblia que provoquen tanta resistencia negativa en nuestros corazones como la palabra someterse. Siendo sincero, no me gusta esa palabra. En mi corazón, en mi carne, la idea de someterme, de soltar mi control, mis planes, mi poder, mis cosas a alguien o a algo más. Casi todo en mí se opone a ello. Parte de eso, estoy seguro, es simplemente el deseo de sentirme en control de mi vida. Y parte de eso, estoy seguro, es la inseguridad y el orgullo de tener que intentar demostrar mi importancia y trascendencia controlando las situaciones. Y parte es confiar en mí mismo antes que en Dios. ¿Cuál es tu relación con la palabra someterse? ¿Qué hay de la sumisión al gobierno? Porque de eso se trata aquí. Aquí someterse a gobernantes y autoridades, específicamente lo que Pablo llama a los creyentes de Creta a recordar su llamado en Jesús como buenos ciudadanos que viven su fe abiertamente o en voz alta, a ser sumisos al gobierno y la autoridad que ejercen sobre ellos. Así que, ¿qué significa o qué no significa someterse a los gobernantes? Y segundo, ¿por qué los cretenses de entonces y nosotros hoy necesitamos que nos recordara esto? ¿Qué significa vivir obediencia civil, sometiéndonos a gobernantes y autoridades y a las leyes de nuestro gobierno y líderes? Comencemos por lo que significa. Esto no significa que nos sometemos al gobierno y a los gobernantes superiores cuando nos llaman claramente a hacer algo que va claramente en contra de los mandamientos de Dios. Cuando las leyes del gobierno entran en conflicto con las leyes de Dios, Dios gana. Esto se llamaría desobediencia civil piadosa. Vemos esto una y otra vez en las Escrituras, ya sean ejemplos en el Antiguo Testamento como Sadrach, Mesach y Abednego, quienes se enfrentaron al horno de fuego en lugar de obedecer a la ley y postrarse y adorar a Nabucodonosor. Y cuando Daniel desafió al rey Darío y no orar a nadie más que a él, fue arrojado al foso de los leones por su desobediencia civil al orar a Dios.
E incluso en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles en Hechos 5 fueron encarcelados por predicar el Evangelio y cuando se les ordenó a que dejaran de hacerlo, respondieron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un tiempo para la desobediencia civil para el pueblo de Dios, cuando las leyes del gobierno contradicen directamente las leyes de Dios para nuestras vidas. Pero, ¿qué le está diciendo Pablo a los creyentes aquí en Creta? No es recordarles a que cometan desobediencia civil por Dios, sino obediencia civil como testimonio público de la verdad de Dios. Como nos dice la palabra de Dios, hay líderes malvados y gobiernos malvados y impíos. Durante la inmensa mayoría de la historia de la humanidad, el gobierno ha sido una herramienta utilizada para el bien público. Como Dios nos dice en 1 Pedro, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Así que de nuevo, ser sumiso no significa sometámonos como cuando las leyes humanas contradicen las de Dios, sino que significa que como cristianos no podemos decidir si nos sometemos o no a las demás leyes del gobierno en las que vivimos, como Dios dice claramente en las Escrituras. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra Dios, lo que Dios ha instituido. Haz lo que es bueno y recibirás su aprobación, pues este es el servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No es vano, lleva la espada. Jesús dijo, ¿por qué me ponen a prueba? Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es la inscripción en esta moneda? Es la de César. Entonces les dijo, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Los cristianos defendemos las leyes de Dios en nuestras vidas por encima de todo, pero al vivir ante un mundo que nos observa, proclamamos a Dios. Al confiar en Él, al someternos a los gobernantes y autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. ¿Por qué era necesario recordarles esto a los cretenses? La cultura en la que vivían y de la que provenían no se caracterizaba por la bondad, la humanidad, ni por hacer lo correcto, especialmente en su trato con la autoridad. Y ese es precisamente el punto. Cristianos en Creta viven para una ley superior. Son ciudadanos de un país superior. Y porque no son quienes eran, reflejan a un mundo sin Dios la integridad y el carácter de Dios al vivir para Él, al someternos a los gobernantes y autoridades que los gobiernan. Pero no solo ellos, ¿qué hay de nosotros? Tenemos la bendición de vivir en el país en el que vivimos. Si bien no es perfecto, es en comparación con los gobiernos en la historia, a lo largo de la historia, tenemos la bendición de una increíble libertad de vivir nuestra fe públicamente. No solo somos bendecidos por adorar y compartir así, sino compartir también la verdad del Evangelio. Nos ha dado leyes y derechos en esta tierra que rara vez requieren desobediencia civil en el nombre de Jesús. Y deberíamos orar para que Dios lo mantenga así. Pero nuestra tentación no es hacia la desobediencia civil piadosa por Jesús, sino hacia la desobediencia civil pecaminosa por nosotros mismos, mediante pequeños actos como el exceso de velocidad, justificando que estamos por encima de la ley y demostrando que creemos que la integridad en las cosas pequeñas no importa,
o en actos más grandes contra la ley, como robar, la violencia y violar cualquier ley importante en el país. Pero así no es como vivimos. En cambio, debemos recordar quiénes somos y de quiénes somos del Señor, y vivir para proclamarlo, sometiéndonos en grandes y pequeñas maneras a los gobernantes y autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Como quienes vivimos una fe en voz alta, nos sometemos no solo al gobierno, sino que, como veremos, respetamos humildemente a todos los líderes que nos preceden. Como continúa Pablo, someternos a los gobernantes y las autoridades, ser obedientes, una fe en voz alta, también nos lleva a la obediencia. Así que si los gobernantes y autoridades se indicaba que los creyentes en Creta y de Chantilly debían obedecer a sus líderes gubernamentales, esta frase, ser obedientes, lo amplía aún más al decir que como cristianos no luchamos contra las autoridades en nuestras vidas, sino que tenemos la humildad, la confianza espiritual y la seguridad de quiénes somos para someternos a todas las autoridades en nuestras vidas, sí, al gobierno, pero en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la iglesia, en cualquier lugar donde estamos bajo el liderazgo de alguien más, nos llevamos a la obediencia. De nuevo, nunca obedecemos a un líder que nos llama a desobedecer a Dios. Pablo no se refiere a eso, sino que el cristianismo básico, una de las ideas básicas de lo que significa vivir la vida cristiana, es que somos humildes y sabemos obedecer a los líderes que Dios ha puesto en nuestras vidas. Una de las maneras más grandes de vivir esta fe obediente en voz alta como testimonio de la realidad de Dios y del Evangelio es obedeciendo en nuestro trabajo. Casi todos aquí trabajan o han trabajado para alguien. Tienes o has tenido un jefe. Algunos jefes son excelentes y piadosos, como los que trabajan para mí. Algunos son buenos y algunos no. Algunos son fáciles de respetar y otros son casi imposibles de respetar. Pero como cristianos, ¿cuál es nuestro llamado a obedecer a quienes Dios ha puesto sobre nosotros, especialmente en el ámbito público de nuestra vocación? Nos corresponde a nosotros determinar si quienes nos gobiernan son dignos de nuestro respeto y obediencia. Debemos determinar la calidad o el esfuerzo que dedicamos a nuestro trabajo basándonos en evaluar si nuestro jefe merece lo mejor de nosotros. Debemos fijarnos en nosotros mismos, en nuestros jefes y en nuestras empresas para determinar la actitud, el esfuerzo y la ética que ponemos en nuestra vocación cristiana. ¿O debemos rendir obediencia manteniendo esta actitud de fe al trabajar? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Ven lo que esto significa? No existe tal cosa como un simple trabajo, un trabajo servil, ni un trabajo ni que tu trabajo y tu fe puedan separarse. Pero cuando te esfuerzas por obedecer a quienes están en el liderazgo, porque en última instancia estás obedeciendo al Señor, te unes a Dios en su obra de servir a los demás y mejorar al mundo. El trabajo diario y las tareas que realizas en el trabajo, por insignificantes que sean, ahora son eternamente significativas si lo haces para Dios en adoración. Y en última instancia, tu trabajo adquiere la mayor importancia que cualquier trabajo podría tener cuando trabajas, hagas lo que hagas, para señalar a Jesús. No precisamente a través de lo que haces, sino de cómo y por qué lo haces, adorando y obedeciendo a Jesús, al obedecer a quienes Él ha puesto sobre ti. Cristianos, ¿cómo abordan la obediencia en su trabajo?
¿Es tu trabajo solo un sueldo? ¿Algo que aguantar hasta que puedas llegar a casa y relajarte? ¿O lo ves con los ojos de la fe, como una oportunidad para conectar tu jornada laboral con la eternidad? Una oportunidad para señalar a aquel a quien sirves y para quien trabajas en última instancia. Has conectado esta gran parte de tu vida con la verdad eterna del Evangelio. Una forma de hacerlo es obedeciendo a tus líderes. ¿Por qué? Porque no es a ellos a quien sirves, sino a Jesús. Y por último, para el mensaje de hoy, una fe en voz alta está lista para hacer el bien. Para comprender la carta de Pablo a Tito, debemos recordar constantemente el contraste entre la vida de los nuevos creyentes en Creta y las vidas de sus orígenes. La cultura cretense era increíblemente introspectiva. Vidas egocéntricas, perezosas y autocomplacientes. Y cuando estas vidas se encuentran con el amor increíble, generoso, abnegado y de que Jesucristo, todo cambia. En lugar de vivir centrados en nosotros mismos, viéndolo todo desde la perspectiva del yo, viendo a las personas, las oportunidades, nuestras cosas, nuestro dinero, nuestros horarios, desde la perspectiva de cómo me sirve esto a mí y a mis deseos, nos transformamos de una vida egocéntrica a una vida centrada en Cristo, lo que nos lleva a una vida lista para hacer el bien. Específicamente, el bien a los demás. De nuevo, admito que mi tendencia natural es protegerme. Proteger mi tiempo, mi calendario, mi control, proteger mi comodidad. Y está bien tener límites en la vida y proteger sabiamente a la familia, incluso el descanso y el sabbat. Pero sé que mi corazón a menudo no se mueve por una piadosa protección de mi tiempo, energía, comunidad, sino por un egocentrismo que me aferra a esas cosas, centrándome en mí. Pero cuando miro a Jesús y veo su vida por mí, su disposición de colmarme de bendiciones que le costaron mucho a Él, a su comodidad, a su tiempo, a sus riquezas, para servirme a mí, me recuerda de la vida que verdaderamente es vida, no una de autoprotección y preservación, sino una vida como mi Salvador, de entrega personal, sirviendo, dando, sacrificándome, estando dispuesto a hacer el bien, a amar a mi prójimo en necesidad, a abrir mi hogar para ser hospitalario e inscribirme y servir fielmente en la iglesia y entregar mis tesoros, mis finanzas, mis cosas, las cosas que Dios me dio en primer lugar para la gloria del Señor y al servicio del bien que Dios quiere hacer en el mundo. Al querer ser alguien como esos socorristas que entran en acción cuando suena la alarma, cuando Dios toca la campana buscando a alguien a quien recurrir, diríamos, aquí estoy, envíame a mí. Porque Jesús respondió a ese llamado por nosotros, para nuestra bendición. Que vivamos una vida preparada, como Michael oró hace un rato, con nuestra mirada puesta en nuestro Salvador, listos para hacer el bien y la familia que nos rodea y el mundo que nos rodea para la gloria de Dios. ¿Quieres saber una de las señales que eres un ciudadano del reino de Dios? Cuando el rey da una orden, obedeces. Cuando Jesús nos dice, haz esto, vive así, ama así, da así, sirve así. No es un debate, no es una sugerencia. Es la orden amorosa, buena y correcta que da a los ciudadanos su Rey amoroso. La primera condición en la que el cristiano es sumiso para nuestro gobierno, para nuestros hogares, nuestros trabajos, incluso para nosotros mismos. Obedecemos al Rey, listos para hacer sus buenas obras. Pablo nos recuerda de la fe en voz alta en Tito capítulo 3, entre dos secciones. Justo antes,
Pablo habla de la gracia de Dios que nos ha redimido, la gracia que nos capacita para vivir de manera diferente. Y justo después, si continuamos leyendo, veremos que Pablo nos recuerda esa gracia que nos ha cambiado, nos ha renovado, nos ha hecho diferentes a quienes éramos. Gracia que solo viene por la vida, muerte y resurrección de Jesús por nosotros. Pero al vivir la fe en voz alta, recordamos que Jesús nunca nos llama a algo que Él no haya hecho antes, primero. ¿Cómo vivió Jesús esta vida pública de fe en voz alta? Recuerden, fue sumiso a los gobernantes que lo regían, dando al César lo que era del César, sin oponerse cuando las autoridades lo arrestaron y lo retuvieron en un juicio ilegal. Sin embargo, en ese juicio no encontraron acusación alguna en su contra, ninguna evidencia de que se hubiera quebrantado alguna ley. Incluso Jesús se sometió a las leyes que lo regían, sometiéndose a Dios el Padre, sometiéndose a sus padres y sometiéndose a los gobernantes que lo regían, para que nadie tuviera una acusación creíble de nada malo, incorrecto o pecaminoso que lo desacreditara. Jesús estaba listo para toda buena obra. ¿Cuán listo estaba Jesús para salvarnos? El plan para nuestra salvación se forjó antes del comienzo del mundo. Gálatas nos dice que Jesús vino en la plenitud de los tiempos, en el momento justo. Jesús de niño y de joven creció en estatura y sabiduría, en gracia ante Dios y los hombres. Trabajó y se preparó para la vida, la que fue llamado. Jesús estaba listo, trabajó y se preparó y se mostró fiel en los momentos que se le presentaron para hacer nuestro bien. Ninguna buena obra fue mayor que la que se nos derramó cuando Jesús se preparó para tomar nuestra cruz, sufrir como nuestro pecado, resucitar victoriosamente y darnos la gracia, el perdón y la nueva vida que anhelamos, una vida nueva que al vivir en voz alta ante un mundo que nos observa, proclama la verdad del Jesús que nos salvó. Así que una nota sobre Jesús. Esa palabra en Tito 3:1, que significa someterse o ser sumiso, es hipotasamoi. Y no se refiere a que se sometió a sus padres de joven, sino que también se describe la postura de su propio corazón en este mundo. Y es la misma palabra que se usa para otra sumisión relacionada con Jesús. Pero no es la sumisión de Jesús a otros, que toda la sumisión de toda la creación a Él, el Señor de gloria, a quien todas las cosas se someten. 1 Corintios 15. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha puesto todo bajo sus pies, o sumisión, hipotasamai, bajo sus pies. Un pasaje más, es uno largo, pero vale la pena. Y quiero que beban esta verdad. Efesios 1. Pablo escribe: no he dejado de dar gracias por ustedes. Al recordarlos en mis oraciones, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido que también les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. También sometió todas las cosas, hipotasamai, al dominio de Cristo y le dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Jesús no solo vivió la sumisión, no simplemente nos llama a la sumisión,
sino que es aquel a quien todas las cosas del universo se inclinarán en sumisión. Eso es genial. ¿Deberían los cristianos preocuparse por lo que el mundo piensa de nosotros? Sí y no. No en el sentido que nuestra esperanza, significado, valor y salvación no reside en lo que digan los de nosotros, sino en lo que dice Jesús. Si confiaste en Él, eres su Hijo amado y redimido para siempre. Pero sí, debería importarnos no por lo que el mundo piense de nosotros, sino por lo que nuestras vidas llevan a la gente a pensar de Jesús. Porque estamos llamados a ser un pueblo del Evangelio, de vidas transformadas, de santidad, impulsada por la gracia, tomando en serio a Dios, nuestras vidas y nuestro llamado en Cristo, lo que significa que la prioridad de nuestras vidas es vivir para proclamar al mundo la realidad del Jesús que nos salvó con una fe vivida en voz alta, empezando por recordar y recordándonos a nosotros mismos quién somos y forjamos esa identidad respetando a nuestros gobernantes, rindiendo obediencia y preparándonos para hacer el bien, porque es al Señor Jesús a quien servimos. Oremos. Padre en el cielo, solo quiero hacer un simple pero poderoso oración. Antes de que Jesús sea grande en el mundo, tiene que ser grande en nuestras vidas. Así que magnifica la grandeza de Jesús, de Cristo Jesús, en nuestros corazones ahora mismo, y por la grandeza de quién es Jesús, que nos transforme para vivir para Él, fe vivida en voz alta. Es en el nombre del Señor Jesús que oramos. Amén.